El día de hoy les quiero mostrar un par de pinturas que son mis favoritas de este museo para cuando se animen a venir puedan también entender y apreciar arte desde la perspectiva de un artista, especialmente desde un pintor. Esta es una de mis pinturas favoritas, es de Artemisia Gentileschi, que fue una pintora de la época del Renacimiento. Renacimiento, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Botticelli. Y lo que hizo Artemisa es que realmente era una mujer que podía pintar a ese nivel de tecnicismo, a ese nivel de detalle, a ese nivel de pulir. Y me gusta mucho esta pintura porque aquí puedo contarles varias cosas de lo que como pintores y como artistas, en mi perspectiva es importante a la hora, no solamente de apreciar arte, sino a la hora de crear el arte per se. Lo primero es la composición. La composición nos habla de los diferentes elementos que están en una pintura. Tenemos una figura central, tenemos una silla, tenemos una tela arriba, tenemos una especie de jarrón que está a la izquierda y al igual que en la fotografía, cuando estamos haciendo pintura, en las composiciones, nosotros ponemos los elementos en la forma en que queremos contar la historia. Hay ciertas formas en las que el hecho de que ella esté puesta al centro nos representa algo. Entonces, en la composición podemos hacer diferentes cosas. Lo primero es que podemos trazar una línea desde las diagonales de los cuadros y podemos ver que se va a hacer una cruz y en esa cruz casi que nos está diciendo el punto hacia donde tenemos que observar, donde la pintora probablemente quería que pasáramos más tiempo observando. Y eso lo podemos comprobar porque pueden ver que tanto en la mano y en el rostro, que es donde se está recargando, es donde se hace el cruce de las líneas principales de la obra y ahí es donde más diferencias de tonos de colores podemos ver, tanto en la mano como en toda esa parte de la mejilla que está recargada sobre la mano. Entonces, eso es lo primero, la composición. ¿Por qué las cosas están organizadas de la forma como están organizadas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es la historia que nos quiere mostrar a través de esto? Lo segundo es el claroscuro, la sombra y la luz. La pintura tiene una forma de mostrarnos la tridimensionalidad y es a través de la luz y la sombra. Es la única forma en la que nosotros podemos ver algo en dos dimensiones, en una tela, que se vea en tres dimensiones. Entonces aquí podemos ver zonas oscuras, incluso podemos ver una sombra oscura que se va transicionando hacia la luz, lo que nos deja ver el modelado y cómo gana tridimensionalidad el brazo de la mujer, al igual que el otro brazo, al igual que el rostro. Entonces, ese es otro de los elementos que los pintores y los artistas podemos usar a nuestro favor para poder contar la historia. Si se fijan, hay mucha oscuridad en el fondo y ella es donde podemos percibir la mayor cantidad de luz. Entonces, cuando combinamos la composición junto con la luz y la sombra, ahí ya la pintura nos está empezando a decir algo, nos está empezando a decir hacia dónde queremos o hacia dónde estaría bueno que prestemos un poco más de atención, un poco más de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos para poder apreciar esos diferentes detalles. Entonces tenemos la composición, tenemos la luz y la sombra y ahora el tercer elemento es la línea. ¿Qué significa la línea? Aquí podemos ver líneas muy pulidas, muy definidas, líneas y una pincelada, que sería el nombre técnico, que están muy pensadas y muy detalladas. Van a ver otras pinturas, otros cuadros donde veamos una línea mucho más ancha, una línea más orgánica, por decirlo así. Y ahí ustedes pueden referirse al impresionismo, que es el referente más fuerte que tenemos de otro tipo de línea mucho más expresivo, o el mismo expresionismo. En el Renacimiento, la intención era que la línea nos dijera mucho y estuviera muy conectada con las proporciones, con todo este tema muy matemático, que todo estuviera muy calculado, porque respondía a esa época en la historia donde el ser humano estaba empezando a volver hacia un montón de temas científicos, un montón de descubrimientos, y la pintura también fue una respuesta a esto.
Entonces ya tenemos la composición, la luz y la sombra, la línea. El cuarto elemento son los colores. Aquí podemos ver una paleta de colores con tonos muy tierra. ¿Qué significa tierra? Si ustedes ven la arena, si ustedes ven el barro, van a poder encontrar los mismos colores que ven en esta pintura. Tonos muy ocre, tonos cafés, tonos rojos, pero también hay un montón de blanco. Y si se fijan bien, lo interesante del blanco en las pinturas es que no necesariamente es blanco. El blanco es una combinación de todos los colores que están alrededor. Podemos ver que hay unos tonos grises, hay unos tonos amarillos, incluso hay ciertos tonos azules y rosas que hacen que el blanco no se vea solamente blanco, sino que realmente empiece a haber un juego de colores bastante interesante. Y esos mismos colores, recordando la composición que nos decía que el centro de la figura era lo que más nos llamaba la atención, más la línea, más la luz y la sombra, ahí es donde podemos ver la mayor cantidad de detalles que Artemisa muy bien supo poner tanto en la mano como en el rostro que está recargando. Y si pueden fijarse, en la mano tiene el mechón de su cabello con el cual está jugando. Entonces ahí es donde entra el último elemento muy interesante de que uno tiene en cuenta cuando está haciendo una pintura, o bueno, por lo menos a mí me gusta tener en cuenta, y es la historia. ¿Qué historia nos está contando? Cuando ya nos está diciendo que el centro de atención es humano, donde está jugando con el pelo, y es una mujer que parece tener la cabeza recargada sobre su mano, ¿qué historia podemos imaginarnos? Está en un lugar quizás sombrío, quizás está pensativa, y ahí entra un componente que no hace parte de estos cinco, pero que siempre invito a que traten de investigar un poco, de leer y apasionarse, es quién fue la persona que hizo esto. Fue una mujer, Artemisa, en el 1500, una época donde Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Botticelli, todas esas personalidades eran las que estaban en boca del mundo del arte, y las mujeres desafortunadamente estuvieron relegadas en esa época del arte. Entonces, probablemente, y aquí estoy asumiendo, pero probablemente esto habla mucho de quién era la misma Artemisa, las mismas cosas que le pasaban, que le atormentaban. eh, entonces, aquí podemos entender muy bien, más allá del mismo nombre de la pintura, porque la pintura se llama María Magdalena, como la melancolía, pues el mismo título ya no lo dice, pero incluso antes de saber el título de la obra, al haber apreciado esta obra de arte con estos diferentes elementos, pudimos entender que había melancolía. Otra de mis pinturas favoritas es de un pintor noruego que, por respeto a la pronunciación, no lo voy a decir porque no sé cómo pronunciarlo, pero les voy a dejar ahí el nombre en la descripción. Esta pintura a mí me gusta mucho porque aquí voy a empezar un poco al revés, voy a empezar desde la historia, no tanto desde la composición, no tanto desde la línea, no tanto desde la luz y la sombra y el color, sino desde la historia. Y para mí aquí la historia, que nuevamente todo lo que yo les digo es mi interpretación, mi apreciación, no necesariamente es la verdad absoluta. De hecho, lo interesante del arte es que ustedes pueden encontrar lo que ustedes mismos interpretan, lo que a ustedes mismos los hace sentir las diferentes obras. No todas las obras los tienen que hacer sentir iguales. Y a mí esta obra me gusta mucho porque a mí me evoca una sensación de nostalgia. Es como un atardecer, probablemente después de un día de pesca, donde está, no sé muy bien si es una niña, un niño con su padre, sentados sobre una balsa, viendo cómo otros barcos están, otras balsas están navegando por el mar. Y me remonta mucho a esos momentos de los atardeceres, que por cierto son mis momentos favoritos del día, en los que todo se pausa, todo se pone quieto por un momento y parece que nada más existiera.
y pareciera que todo queda congelado en el tiempo. Y probablemente la niña o niño que está en esa barca es de esos momentos que va a recordar por el resto de su vida, porque va a recordar cuando estaba con su papá o con su abuelo o con quien sea, en un momento mientras veía barcos y naves, balsas navegando después de una larga jornada de pesca. Eh, y de ahí podemos empezar a descomponer los otros elementos, la composición, cómo las líneas nos van llevando hacia el horizonte, cómo la luz y la sombra nos muestra todo en una oscuridad, digamos, media, para poder mostrarnos la luz donde está el horizonte y en ciertas zonas de las nubes, pero también en especialmente el agua, los reflejos del agua, los reflejos de las olas, y luego nos lleva a los colores, que son colores tierra, colores eh, también muy del tinte del atardecer, que son los mismos colores que componen el atuendo tanto de la figura eh, del Señor como del niño o de la niña. Eh, no sé, esta pintura me parece bastante conmovedora. Esta es otra de mis obras favoritas, Cabeza de hombre barbado. Y antes de empezar a contarles un poco por qué es de mis pinturas favoritas, me gustaría que vean el nombre del pintor. Pedro Pablo Rubens. ¿Quién fue Rubens? Rubens fue uno de los grandes pintores de la historia. Ha sido uno de los más grandes al nivel de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rafael, de Botticelli, de los más reconocidos. Entonces, lo primero es que para mí fue una sorpresa gigante encontrarme un Rubens en el Soumaya, porque usualmente podemos encontrar este tipo de obras en museos más europeos. Rubens, pintor flamenco, hizo que el periodo del barroco pudiera llegar a su máxima expresión, porque Rubens era un barroco de cierta forma que tenía unas características muy oscuras, pero también pintaba mucho para la corte. Entonces pintaba alegorías, pintaba retratos, pintaba momentos históricos muy, muy desde la perspectiva de los dioses, la mitología griega y demás. Y este cuadro es uno de sus cuadros probablemente más sencillos en términos del concepto, porque es el retrato de un hombre barbado. Posiblemente sea San Pablo quien retrató, porque nuevamente Rubens tenía muchos encargos para las cortes, donde hablaba de eso, de temas religiosos, temas mitológicos y demás. Y acá podemos nuevamente aplicar los diferentes conceptos de cómo a mí Daniel Rodríguez Galvis me gusta tanto hacer arte como apreciarlo. El primero, la composición. Aquí, ¿cuáles son los diferentes elementos? Podríamos descomponer y decir que es solamente un elemento que es la persona. Sin embargo, podríamos empezar a desmenuzarlo y decir, no es solamente la persona, en la composición hay diferentes elementos, está la barba, está el atuendo que tiene puesto, está la mirada, está la nariz. Entonces, cuando descomponemos eso, podemos empezar a pensar cuáles eran y por qué poner los elementos de la forma como están puestos. ¿Por qué la barba está de ese lado y no está mirándonos del lado contrario? ¿Por qué los ojos están puestos en ese punto y no hacia el lado derecho? Todas esas cosas son las que a la hora de hacer arte tenemos la decisión de. Entonces, eso es como el primer punto, la composición. Y acá, nuevamente, si ponemos unas líneas diagonales desde, digamos, las esquinas del cuadro, vamos a poder ver, al igual que en la pintura de Artemisa, una X que es casi donde Rubens nos está indicando que quiere que veamos más, que quiere que nos quedemos 2, 3 segundos mirando un poco más la pintura. Luego viene la luz y la sombra. Casi todo está en la sombra, casi todo. Incluso el mismo atuendo tiene mucha sombra. Y lo que es interesante a la hora de pintar en la sombra es que no necesitas muchos
tonos de color, porque en la luz es donde vas a poner la mayor cantidad de diferentes tonos de colores. Entonces, esta pintura en particular resalta muy bien una de las características principales de lo que hizo que Rubens sea uno de los más grandes pintores de la historia, y es el uso del color en las pieles. Rubens, y aquí nos vamos para el otro componente que es el color, como pueden ver utilizaba mucho azul, mucho verde, y en contraste con rojos, con violetas, hacía que las pieles se vieran más vivas, porque cuando tienes ese contraste, no solamente de luz y sombra, sino de colores, haces que la piel tome un volumen totalmente diferente a solamente ver, a solamente ver la luz y la sombra. En el color podemos ver cómo Rubens utilizaba diferentes elementos y diferentes tonos para también darnos y ver cómo incluso con la misma barba nos va indicando con la línea hacia dónde tenemos que mirar. Y esa misma línea nos vuelve a llevar hacia arriba, entra por el bigote y nos lleva por la nariz, nos lleva por el recorrido de la ceja hasta el punto de la sien, donde puso azul, que vuelve otra vez a estar en contraste con el rojo, y todo eso nos forma esa parte principal de la mirada, de los ojos, que nuevamente cuando lo vemos en la composición, que parece un triángulo, pero a la vez genera una X, nos dice hacia dónde mira. Entonces ya tenemos composición, tenemos la línea, tenemos la luz y la sombra, tenemos el color. Acá, a diferencia de Artemisa, la línea, especialmente en la barba, es una línea difusa. Rubens no definió pelo por pelo la barba, ni siquiera el pelo. Hay cosas muy difusas, hay una línea muy expresiva en la que solamente poniendo ciertas delicadezas de ciertas pinceladas con ciertos tonos nos logra dar la impresión de barba y cabello. Para nuestra última pintura vamos a hablar un poco de Siqueiros, uno de los grandes muralistas mexicanos, y Siqueiros a mí me gusta mucho porque aquí podemos ver un poco lo opuesto a lo que vimos en las pinturas anteriores. ¿Y a qué me refiero con opuesto? Aquí la pincelada es totalmente suelta. Aquí la pincelada no está definida, aquí la pincelada no está... Ni siquiera podemos ver una figura como muy característica que podamos decir eso. Es un ser humano, es un rostro, es nada, simplemente lo que nos pueda evocar. La composición, sí hay una composición muy pensada y podemos ver que es como una especie de árbol, porque hay una línea central que recorre el cuadro y unas líneas en las diagonales y arriba que llegan a ese soporte central del cuadro. Y eso nos, digamos que nos enmarca el resto de la obra porque podemos ver también el color. Siqueiros usaba colores muy saturados y esos colores saturados también nos indican un montón de expresión, un montón de cosas que probablemente se querían decir en esta obra, que su nombre es movimiento. Entonces, ¿cómo Siqueiros sentía el movimiento? Entonces eso se ve representado tanto en el color, en la línea, que es muy como como en círculos, como en ciertos, ay, ¿cómo se llama esto? Son líneas onduladas, circulares, cargadas de colores muy vibrantes y colores muy intensos y muy saturados. Entonces, a mí esta obra me gusta porque finalmente podemos ver que el arte a través de la historia, si bien se ha servido de diferentes técnicas, unas quizás más representables, más conectadas con la figura que podemos reconocer, también está cargado de muchas otras cosas que alude a a los mismos elementos que acabamos de hablar, la composición, la línea, el color, la luz y la sombra para también contarnos una historia, que en este caso es el movimiento. Usualmente cuando le digo a las personas que soy artista, pintor, la primera reacción es yo no sé nada de arte. Y creo que sin importar si somos artistas, si hicimos una carrera relacionada con arte o si creemos saber o no de arte,
Hay 5 cosas que en mi experiencia han hecho que se puedan desmenuzar esas obras y que podamos sacarle la mayor riqueza que podamos y que podamos encontrar esos pequeños detalles en las obras que hacen que disfrutarlo sea mucho más rico y que la experiencia sea más enriquecedora. La primera, la composición, cómo está todo organizado. La segunda, la luz y la sombra, donde hay más sombras, donde hay más luces, que eso resalta lo que queremos mencionar en las obras. La línea es delgada, es pulida, es más expresiva, es más suelta. Los colores son vibrantes, son saturados, son oscuros, son claros, o son colores un poco más pasteles, más fríos, más cálidos. Y por último, la historia. ¿Qué historia nos quiere contar y qué historia interpretamos también nosotros en la obra? Y que finalmente eso hace que conectemos o no con las obras. No todas las obras nos van a conectar, no todas nos tienen que parecer espectacular, pero posiblemente en esas que nos atrapan en ese primer instante, si nos quedamos 10 o 20 segundos más pensando en esto, en la composición, en el color, en la línea, en la luz y la sombra, vamos a poder encontrar mucha más riqueza.